libro de San Juan, capítulo 14, verso 26. En el primero. En el primero, no. Amén. Verso 26 de San Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y que, bueno, podamos aprender o recordar algo del Señor en esta noche. Oremos. Soberano y eterno Dios, te damos gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, para siempre es tu poder. Y eres el Dios que hace grandes proezas, maravillas. El Dios que bendice su iglesia, que nos mueve. En esta hora, enséñanos, Dios mío, y que tu palabra corra y sea glorificada. Usa mi vida y háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra vez decimos gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de la autoridad del Espíritu Santo en la iglesia. La autoridad del Espíritu Santo en la iglesia. Mirando entonces ¿qué es autoridad? Analizando el diccionario, pues nos dice: la autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. La palabra como tal proviene del latín autoritas, autoritis, que a su vez deriva del verbo augure, que significa aumentar, promover. Como tal, autoridad es el atributo que otorga a una persona, cargo u oficio, el derecho para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar, y por el otro, ser en las cárceles, ¿cierto? Yo tengo 40 años de edad, no me están preguntando, pero no estoy tan viejo como a mí, la paz del Señor. Mentira, yo no sé cuántos años tiene, se ve joven. 35. Yo tengo 40 años y uno llega a las filas allí para ingresar a la cárcel, y por lo regular los dragones, auxiliares, son jovencitos, más que todos los auxiliares.
que son bachilleres. Y los dragoniantes, pues, son aquellos que pagaron, prestaron el servicio militar como auxiliar y hicieron dragoniano del imperio. Y ellos miran, y a veces uno llega de primero en ese momento ahí, ellos dicen: usted espere, usted pase, y los que están atrás pasan de primero. Y si uno dice: ¿y por qué? Pues es que él es el que tiene la autoridad, y la autoridad sencillamente hay que obedecer. Pelear con la autoridad uno lleva la de perder. La autoridad siempre es decir, si es autoridad, lleva la de ganar. Entonces, hablando en el sentido espiritual, en el sentido ya de Dios, pues Dios sí manda bien siempre. Dios es espíritu, ¿cierto? Así que hablar del Espíritu Santo, de la autoridad del Espíritu Santo, y es por los siglos de los siglos. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios mismo, porque Dios es espíritu y Dios es santo, ¿o no? Si Dios es santo y Dios es y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, ¿qué es lo que hay que recordar? Uno, Él en su esencia divina, en su esencia de espíritu, pues un día quiso manifestarse en carne, se manifestó en carne, y estando en carne, pues Él nos salvó, hizo una cantidad de cosas por nosotros, pero Él no se iba a quedar para siempre humanado aquí en la tierra, pues Él está glorificado. Bendito el nombre del Señor. Al irse al cielo, entonces Él promete venir a su pueblo, estar en medio de su iglesia, ya no de una manera visible, sino de una manera de espíritu. Y tenemos que decir que nosotros somos salvos por la obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es de principio a fin en la vida del creyente, en la vida del ser humano, cuando obedece la palabra de Dios. Y yo siempre he dicho, aún desde antes de la persona recibir el Evangelio, ¿cuántos de pronto un día estaban en su casa tranquilo, pensando otras cosas, y de pronto hubo un pensamiento en su mente: vaya para el culto? Yo me atrevo a decir que fue Dios mismo moviendo a la persona a que viniera al culto.
en el culto algo pasó por medio de una canción, por medio de la predicación, por medio de un texto que se leyó, que alguien lo citó, bueno, y esa persona tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, decide quedarse en la iglesia, decide abrirle el corazón al Señor Jesús, y entonces desde ahí tenemos que decir que el Espíritu Santo entra en el corazón, en la vida de la persona, y comienza a hacer una obra maravillosa. Digamos, gloria a Dios. Así que la autoridad del Espíritu Santo en la iglesia, me atrevo a decir que forma el carácter cristiano de la misma, forma el carácter cristiano de cada individuo que forma la iglesia del Señor. A los deseos que antes teníamos. Es por el Espíritu Santo que nosotros abrimos el corazón a Dios y dejamos que Dios todavía sigue escrito, y es cuando Él dijo: hasta que Cristo sea formado en vosotros, en esta noche, en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Formando entonces, o dándole de esa manera autoridad a la iglesia. Autoridad espiritual, pero también autoridad moral. Porque podemos nosotros evangelizar y decirle a las personas: Cristo cambia la vida, Cristo cambia el corazón, Cristo cambia los pensamientos, Cristo cambia la forma de ser, pero es porque Él nos ha cambiado a nosotros, y con esa autoridad podemos decirle a otro: Dios te puede cambiar. Pero si nosotros seguimos siendo las mismas personas, metidas en problemas, porque hablamos a la ligera, vivimos llevando una vida a media, una vida cristiana ahí solamente de fachada, una vida cristiana para que alguien me vea, pues eso no tiene autoridad de Dios, no, para poderle decir que Cristo lo puede cambiar. Decir: usted que me viene está llena también del poder de Dios, y si está con el Espíritu Santo tiene autoridad espiritual y moral. Diga conmigo: gloria a Dios. Es que se tiene que ver la diferencia. Vean, hay muchas, voy a decirlo así, muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos grupos, muchas cosas que se ven a lo largo y ancho de la vida. Pero quiero decirte, una cosa es que los muchos grupos, las muchas denominaciones, entre comillas, las muchas iglesias, pero otra cosa es la iglesia que vive bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Por ejemplo, le voy a contar un no mucho, hace aproximadamente 20 días, 20. bueno, una semana antes de lo que es llamado Semana Santa, era más o menos como, me dice que era por ahí las 12 de la noche, 12 y media de la noche, cuando en la cárcel del Pedregal había un muchacho resultó endemoniado, muchacho endemoniado. La
aquí en la cárcel y aquí cerca del patio donde está el muchacho endemoniado hay un pentecostal. Llamemos al pentecostal. ¿Por qué no llamaron a otros? Pero ellos dijeron, llamemos al pentecostal, y llamaron al pentecostal. Y lo más bonito es que alguien de ellos dice, bueno, los pentecostales oran por una enferma, una persona endemoniada. ¿Qué sucede? Eso, hermano, pues que lo diga uno, ¿cierto? Pero que lo diga alguien que no es cristiano, eso nos pone, ¿cómo? ¡Qué maravilla! ¿O no? Y llamaron entonces al pentecostal, un interno. Y cuando el endemoniado que se va a acercar, lo tenían en un cuarto especial. Se va acercando, él se pega hacia una reja. Y luego que está ahí pegado de la reja, le grita al hermano y le dice, acerque. Y le dice, porque yo no quiero problema con usted, no se acerque. El hermano le dice, es que conmigo no vas a tener ningún problema, porque yo vengo es en el nombre de Jesús. Y le dice, pues por eso no quiero que se acerque, porque usted viene en el nombre de Jesús y ese nombre es mi enemigo. Y el hermano le dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Y los que estaban, la guardia que estaba ahí, el hermano, en ese momento observan cómo el endemoniado se desploma al suelo y en ese momento forma como de un zorrillo grande y el endemoniado, el que estaba endemoniado, quedó ahí glorificando a Dios. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque cuando alguien, no importa el lugar donde se encuentra, pero cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo de Dios, algo glorioso tiene que suceder. Y esto no es simple de palabra, esto tiene que ser con demostración en el nombre de Jesús. Dos de los guardias que estaban ahí se abrieron a correr. Los otros dos me dicen que se quedaron, vea, con las rodillas, le chocaban una contra la otra. Y uno de ellos era uno de los comandantes de la guardia de ahí. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo al hermano, vea, vaya, llévelo usted a la celda, nosotros no somos capaces. Le entregaron la llave de la celda para que el hermano llevara a ese hombre a la celda. ¿Saben quién hace eso? El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Al hombre de Dios, a la iglesia, para que siga adelante. No importa los momentos difíciles, no importa por qué circunstancia esté atravesando, el Espíritu Santo da autoridad y nos da la oportunidad de avanzar en medio de los momentos difíciles. ¿Sabe usted por qué está aquí? Porque Dios, a través de su Espíritu, te ha sostenido, te ha fortalecido. Bendito el nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué bueno! Vea,
iglesia se deja enseñar de Dios, se deja moldear por el Señor. Cuando somos sensibles ante la palabra de Dios, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Que Dios nos está enseñando y nosotros comenzamos a hacer todo y eso para mí que yo no sé, y comenzamos interna sencillamente dejarnos enseñar de Él. Él es el que nos guía, nos enseña, nos rodea. Hermano, Él es nuestro maestro. Dejémonos enseñar por Él y Él nos recordará. Qué bueno, una iglesia, vea, todo cristiano de cierta forma tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, pero qué bueno cuando nosotros cada día procuramos que Dios nos llene más y más de su Espíritu, porque cuando Él nos llena más y más, vea, y es bueno, da un poquito más de medio, de agua, pero si estuviera poder para llenar rebosar de su Espíritu, y los que están a nuestro alrededor tendrán que ser impactados con lo que Dios hace a través de la iglesia, porque hermanos, nosotros cada día necesitamos que Dios nos use. Y recuerda, lo que nosotros hacemos, si un enfermo se sana, si un enfermo, vea, en estos días hospital, y bueno, vamos a visitarla, fuimos a visitarla, comenzamos a hablarle de Dios, y ella me dice, pastor, esa señora estaba blanca pero en los huesos. El día del bautismo había que ayudarla, era pegada de la mesita esa donde ponen los alimentos que tienen los robachines, y ella era pegada y uno tenía que sostenerla porque estaba tan débil que se iba para los lados y había que sostenerla. Para poderla bautizar hubo que envolverla en papel, no, es chicle, en papel chicle, porque tenía hasta un catete que iba al propio corazón, y bueno, por donde le estaban haciendo las quimio y todo eso. Pero como a los 3 o 4 días después del bautismo, yo la llamé y me dice, pastor, yo siento que Dios me sanó. Amén. Luego vuelvo y la llamo. Llamé al pastor que me había dicho que la fuera a visitar, y entonces llama al pastor y el pastor me dice, hermano, Dios sanó a esa señora, porque ¿cómo le parece que ya esa señora anda de parrillero en una moto para arriba, para abajo, por acá, de un municipio a otro? Y entonces yo volví y la llamé y le dije, señor, ¿usted cómo se siente? Me dice, pastor, ¿cómo le parece que desde ese momento yo no he vuelto a sentir ni el mínimo dolor? Yo me siento bien, me siento sana. ¿Y sabe quién es el que hace esa obra? Es el mismo Espíritu, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios.
en Judas capítulo 1 verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y el verso 25 explica quién es aquel que es poderoso. Dice que es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Llena de Dios, es una iglesia victoriosa, es una iglesia con autoridad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso entonces, qué bueno que nosotros recordemos también lo que nos dice en San Juan capítulo 16 verso 7 en adelante. Porque Él no solo nos enseña y nos recuerda las cosas, sino que también nos guía. ¿Usted sabe eso, sí o no? Él nos guía. Amén. Y cuando Él venga, el verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de pecado. Cuando cree en mí, de justicia. Cuando tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Cuando alguien se deja guiar, entonces también tiene autoridad, recibe autoridad. Bendito el nombre del Señor. Le voy a decir algo así para que comprenda un poco. Vea, cuando yo de niño no estudié, de adolescente tampoco estudié. Bueno, yo hice cuando estaba niño, cuando estaba pequeño, hice sacar de estudiar y no nos siguió dando estudio. Yo era adolescente y yo veía a mis compañeros adolescentes que ya estaban estudiando, que estaban en el bachillerato, y luego cuando terminaron, y yo los veía hablando a ellos, y a mí me daba hasta pena que la gente supiera que yo no había estudiado, porque no tenía como esa autoridad. Voy a hablar, entonces yo más bien era callado. Pero yo dije, bueno, estoy a tiempo, puedo estudiar. Y comencé a estudiar. Y la lengua comenzó entonces a soltarse, porque ya no me daba pena. Decía, bueno, estoy estudiando. Del que fue, y no voy a hacer, porque cuando
Y cuando aprende, entonces cobra o recibe autoridad, porque ya uno puede hablar como decir. Espíritu Santo nos da autoridad, y aunque el demonio se pare al frente y quiere hacernos sentir, el Señor, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia con autoridad en esta tierra y sabe para dónde va. Y véngase lo que se venga, seguiremos firmes. Déjese enseñar de Dios. Hermano, el que no ha recibido todavía, y ya voy a de esta manera, el que no haya recibido la promesa, no estoy diciendo el que no tenga a Dios en el corazón, no, el que en este momento voy a decir, el que no haya sido todavía lleno con la promesa del Espíritu Santo, procure recibir. También le da autoridad. Bendito el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo da autoridad por conocer nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor, porque usted recibe autoridad al ser enseñado por la palabra, al ser orientado, guiado. Pero recuerde, vea, alguien dijo la mucha letra, pues qué, cuando usted puede aprender mucho, sabe mucho, hay quienes saben la Biblia de principio a fin. Pero quiero decirle una cosa, el Espíritu Santo da unción, el Espíritu Santo da autoridad, el Espíritu Santo llena de poder. Y cuando usted tiene esa unción, hermano, no es lo mismo decirle una cantidad de cosas al hermano, pues suponiendo que él no es creyente, y usted le dice un poco de cosas, pero hermano, y puede quedar en las mismas. Pero usted lleno de la unción del Espíritu Santo, con una que le diga, él le entiende sin necesidad de decir tantas cosas. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo convence. Convence. Así es. Necesitamos evangelizar, ¿sí o no? Como iglesia tenemos que evangelizar, pero necesitamos ir lleno del Espíritu Santo para que Él convenza a ese hombre, a esa mujer que necesita de Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Así que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Vea, el Espíritu Santo una vez guió a Felipe, ¿cierto? Y le dijo, acércate a ese carro, ¿o no? Y él se acercó. Pero ¿será que el Espíritu Santo también no te ha dicho a ti, acércate a esa casa, ese, vaya allá? Y lo ha hecho y ha visto la obra de Dios, ¿o no? Una vez salíamos a evangelizar en una congregación donde, por la gracia de Dios, pero el pastor salíamos a evangelizar. Yo le dije a los hermanos, hermanos, ¿a dónde vamos? ¿A qué lado echamos hoy? Y me dicen, pues allá hemos ido, pues allá. Pues, yo no sé, pero yo sentí que Dios me dijo, no escuché ninguna voz, pero sí sentí que Dios me dijo, acércate a esa casa. Y yo me acerqué, dije a los hermanos, entremos ahí. Y entonces toqué la puerta y una señora y me dice, y yo la saludo, y entonces le digo, señora, nos permite ingresar, queremos
Yo sí. Señora, tranquila, esto que le estoy hablando hace parte de la doctrina. Le está hablando del arrepentimiento, pues el arrepentimiento hace parte de la doctrina. Y entonces esa señora recibió a Cristo, al mes se hizo bautizar y todavía permanece en el Señor. Es que todavía cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, eso es bonito, porque esta obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y ser guiado por el Espíritu de Dios, eso le da autoridad al creyente, a la iglesia. Y el perro me puede morder, pero si usted va rodeado de otras personas y si va rodeado ahí de alguien más macaco, usted no le tiene miedo a eso que le salga, a ese peligro que le salga. Usted dice, aquí vamos, somos varios, aquí vencemos eso, ¿o no? Si usted va lleno del poder del Espíritu Santo, usted no le tiene miedo a nada ni a nadie. Por eso nosotros cada día vamos y tocamos las puertas de las cárceles, porque tenemos la convicción que si Dios está con nosotros, tenemos la autoridad divina. La iglesia, bajo la influencia del Espíritu Santo, tiene autoridad. Bendiga el nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Para ello entonces, hay que vivir en el Espíritu, ¿o no? Y vivir en el Espíritu. Yo escribí algo aquí, dice, viviendo en el Espíritu es vivir según Dios, sujetándose a su voluntad, es permitirle que se forme no darle rienda suelta a nuestros pensamientos, a la carne, a los placeres que antes teníamos. Y hermano, vea, cuando usted y usted no tiene autoridad, no tiene autoridad ni espiritual ni moral, ¿con qué cara le va a decir usted a ese no peque más? Si usted está pecando, ¿cierto? No tiene autoridad. Pero si usted vive según Dios, usted tiene autoridad para decirle a esa persona, no viva de esa manera. Esta iglesia necesita el Espíritu Santo. Además, Él es el que nos guía a toda ¿verdad? Él es el que nos orienta, Él es el que nos dice, vea, métase por aquí, porque si se mete por este lado le va a ir mal. Él aún nos guía en los negocios, Él nos guía en muchas cosas, por no decir que en todo. Si nosotros nos ponemos en sus manos, Él es el que nos va a guiar en todo, hermano, y si Él nos guía, nos va bien. Hay personas que les va mal en los negocios porque no tienen en cuenta a Dios en las cosas. Y después, ¿con qué autoridad? Tiene la frente en alto. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es autoridad. Que Dios se mueve en medio nuestro, hermano, que Dios haga en nosotros lo que bien le parezca, que Dios nos diga qué hacer. Eso es bonito, que Dios sea el que nos impulse cada día y que nosotros nos dejemos guiar e impulsar por Él. Hermano, las cosas son a otro precio. Cuando una iglesia consulta primero al Dios Todopoderoso, todo es diferente, todo cambia.
nosotros no somos como los otros pueblos. Nosotros tenemos un dueño que se llama Jesús de Nazaret, quien es Dios sobre todas las cosas y por ende es el mismo Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Que Él nos guíe. Ya usted puede leer en casa todo esto, lo que está desde el capítulo 8 de Romanos, verso 1 en adelante, cuando nos habla entonces de ser guiado por el Espíritu. Pero quiero mencionarle los primeros versos aquí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, una cosa es andar conforme a la carne y otra cosa es ser guiado por el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Así que usted, siendo guiado por el Espíritu, estando lleno de Dios, hermano, el enemigo ante usted tiene que temblar. Y no porque usted sea el superhombre, sino porque Él sabe que el que está en usted es el que lo venció a Él en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Y por acá entonces encontramos en Gálatas, donde la Biblia nos dice, en Gálatas 5:16 en adelante, dice: andad en el Espíritu. Pero quiero decirle algo aquí. Mire, andad en el Espíritu. La autoridad del Espíritu Santo se ve reflejada en la iglesia cuando le obedecemos. Bendito el nombre del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el verso 25 dice: pero hay que andar también por el Espíritu. Que Él sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos moldee. Dejemos que Él moldee nuestra vida. Hermano, una vida moldeada por el Espíritu Santo de Dios es una vida victoriosa, es una vida llena de poder, es una vida llena de autoridad. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra esta iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque esta iglesia va llena de Dios y va diciendo: hasta aquí me ha ayudado el Señor, y el que está delante de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está con nosotros es el que nos ha traído de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Una iglesia llena de Dios es una iglesia triunfante, una iglesia llena de poder, de autoridad. Bendito el nombre del Señor. Entonces recordemos, la autoridad es aquella que nosotros debemos simplemente obedecer. Bendito el nombre del Señor. La autoridad es para ordenar, para guiar.
nosotros nos sujetamos a Él, Él en nosotros hará maravillas. Bendito el nombre del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Encontramos y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. El verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, no es como usted y yo queremos. Es que, ay Señor, yo quiero voy a decir cosas así. Señor, yo quiero esto de sanidad, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Y queremos que Dios cumpla en nosotros, es lo que nosotros queremos. Pero hermano, en la autoridad es la que decide, ¿o no? No somos nosotros, es la autoridad. De pronto el hermano ha ido en su carro algún día, sabroso, y alguien, autoridad, la gente de tránsito va a notar, le hace señas que se orille. Él no pensaba orillarse ahí, él pensaba era orillarse por allá más adelante, pero le dijeron que era ahí. ¿Y qué tiene que hacer? Orillar. Orillarse. ¿O no? La autoridad dijo que era ahí se tiene que... No, es que hoy va, oríllese. Es que no tengo tiempo, oríllese. Es que esto, oríllese. Nosotros llevamos una vida cristiana muchas veces a las carreras de afán. No tengo tiempo, Señor, hoy no puedo buscarte, hoy no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, pero qué bueno que le obedezcamos a Dios, y Él nos dice, orad en todo tiempo. Hay que sacar tiempo para estudiar su palabra, porque la autoridad nos está diciendo, voy a usar esta palabra, oríllate. Oríllate. Entonces tenemos que obedecerlo. Y cuando alguien obedece a Dios, hermano, es algo glorioso. Cuando alguien obedece a Dios, lo que le va a la persona bien. No es propio, es mejor hacer de Dios. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos oriente, que el Espíritu Santo, ¿cuántos saben que el Espíritu Santo todavía sigue hablando a su pueblo? No es que habló en el pasado, no, Él todavía sigue hablando. Cuando un predicador, después de haber buscado la presencia de Dios y haber estudiado, y se para aquí a predicar, usted debe creer, en todo debemos creer que el Espíritu Santo lo está usando y está hablando por medio de Él. Así que hay que obedecerlo. Bendito el nombre del Señor. Así que hay que andar, vivir, ser guiado por el Espíritu, ser enseñado por el Espíritu. Pero también nosotros debemos recordar, hermano, hay muchos enfermos, hay muchas personas necesitadas de Dios. Usted y yo, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos da autoridad. Como iglesia nos da autoridad.
Bendito el nombre del Señor. Para que a esa enfermedad se vaya. Y si Dios es sanar, Dios. Esa persona entienda y sea convencido por el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Termino entonces recordándote Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando te hayas convertido. ¿Cierto? No, cuando haya venido. Cuando te hayas bautizado. No, Entonces, ¿cómo es? no haya venido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Poder es sinónimo de autoridad. Bendito el nombre del Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una autoridad del Espíritu Santo de la iglesia y nosotros estamos dispuestos a dejarnos guiar y orientar por Él. Bendito el nombre del Señor. Pero también cuando nosotros somos llenos de su Espíritu, somos llenos de su presencia, de su poder, y ese poder entonces nos convence a las personas. Es aquel que está dentro de nosotros, porque Él dijo: no os dejaré huérfano, vendré a bendito el nombre del Señor. Él nos impulsa a actuar, nos impulsa. Pero llenémonos cada día de Dios para que podamos tener autoridad. Por ejemplo, yo llegué a hacer la capellanía, a orar, y bueno, y entonces cuando estábamos en un lugar, entonces viene la a un enfermo allá, y entonces la que estaba conmigo iba a decir no, y entonces yo dije sí, ya enseguida voy, termino de orar y pasa, porque nosotros digamos, lo llamo que nosotros la unidad para orar por los enfermos y que los enfermos también sean sanados en el nombre de Jesús. Así que esta iglesia no está sola. No le dé miedo, hermano, no le dé miedo hacer el trabajo evangelístico, no le dé miedo aconsejar, no le dé miedo Espíritu Santo. Colóquese de pie. Esta iglesia llena del Espíritu Santo, hermano, hará maravilla.
puesta en las manos de Dios cada día. Hermano, las cosas son a otro nivel. Dejemos que Dios nos guíe. Dejemos que Dios nos rodee. Dejemos que Dios nos enseñe. Dejemos que Dios nos llene con su poder, hermano, y las cosas serán a otro precio. Las cosas serán a otro nivel, porque el Dios que está con nosotros es el Dios de lo imposible. El Dios que está con nosotros es el Dios que venció al diablo ahí en la cruz del Calvario, pero es el Dios que nos salvó a nosotros, es el Dios que nos ha llenado, es el Dios que nos levanta cada mañana y nos dice: yo estoy contigo como el poderoso gigante. Es el Dios que nos está diciendo: no te he dejado solo, yo estoy contigo, porque Él dice claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso da autoridad.